En este video vamos a analizar el tema de sólidos de revolución y vamos a iniciar mencionando que un sólido de revolución es un volumen o un cuerpo sólido que se obtiene a partir de una superficie o área que se nos ha dado. Esta área lo que hace es girar alrededor de una recta a la cual se le conoce como eje de revolución. Como por ejemplo lo que tenemos aquí en la figura que estamos viendo. Nosotros tenemos, estoy coloreando con verde, un área que se nos ha dado. Cuando esta área gira alrededor del eje de las X, en este caso, completa 360 grados, lo que vamos a terminar obteniendo es un volumen o un sólido. Eso es a lo que se le llama sólido de revolución y es lo que tienen, o es el cuerpo que tienen en amarillo aquí, que está incompleto porque no ha terminado de girar. Enseguida les presento dos ejemplos más. Este, en el que estamos girando la superficie dada, que es esta que estoy coloreando con verde, 360 grados, pero ahora con respecto al eje de las Y. Y el sólido de revolución es el que se está obteniendo, es el cuerpo amarillo que tienen marcado en la figura. Finalmente tenemos otro más, que sería un área o superficie que estoy marcando con verde, que al girar 360 grados con respecto al eje de las X, está formando un sólido de revolución que es el que está marcado con amarillo. Para obtener un sólido de revolución tienen diferentes maneras de hacerlo, diferentes métodos. Entre ellos puedo mencionarles el de discos, el de rebanadas, el de arandelas o el de cascarón. Y también con respecto al eje de revolución, el giro del área o superficie que nos dan puede ser con respecto al eje de las X o al de las Y o a un eje cualesquiera que nos estén dando. Para el estudio del tema que vamos a analizar para esta clase, nosotros nos vamos a basar solamente en el método de discos y siempre el eje de revolución que vamos a tener es el eje de las X o eje de las abscisas. Para explicar el método de disco que vamos a utilizar girando la superficie que nos dan en el eje de rotación de las X, vamos a utilizar este ejemplo gráfico. Vamos a suponer que yo tengo una función f de x que tiene la forma que les estoy mostrando en la figura, que está marcado con amarillo. Y esta superficie o área va a girar con respecto al eje de las x en este sentido. Conforme la superficie vaya girando, lo que yo voy obteniendo es un sólido de revolución, hasta que al completar 360 grados lo que yo obtengo es este sólido de revolución que les estoy mostrando. Entonces aquí ya no tengo una superficie, tengo un volumen, que es precisamente el propósito de este tema, saber cómo poder obtener ese volumen del sólido de revolución que inició con base a un área o superficie. Ahora, para ver cómo funciona el método de discos, voy a suponer que este sólido de revolución que obtuve lo voy a separar en una cantidad grande de discos, o lo voy a seccionar en una gran cantidad de discos, y entonces yo tendría una figura como la que sigue. En esta figura puedo observar cómo mi sólido de revolución ha sido segmentado en discos. Aquí el chiste es seccionar en discos lo suficientemente pequeños para que yo no tenga esta parte que se está saliendo de el sólido en sí, que representa un error a la hora de calcular el volumen del sólido de revolución. Entonces eso lo voy a lograr en medida que los discos sean lo más pequeño posible, es decir, que en vez de tener un disco así de ese tamaño, pueda tenerlo a la mitad o un poco más pequeño. Mientras más seccionado, más pequeñas sean las secciones en cuanto al ancho de cada una de ellas, entonces el cálculo de este volumen se va a volver más exacto. Entonces, una vez que yo tengo seccionados en discos lo suficientemente pequeños mi volumen de revolución, lo que voy a hacer pues es hacer una sumatoria de cada uno de los volúmenes de ese disco, y entonces podría decir que el volumen del sólido de revolución va a ser la sumatoria
desde un valor A, desde un valor I igual a hasta un valor B de todos los volúmenes de los discos que yo tengo. De esta manera yo encontraría el volumen que ando buscando. Sin embargo, hay una forma más sencilla de realizar esto, porque lo que yo tendría que hacer es un poco batalloso sacar cada uno de los volúmenes, porque cada uno de estos volúmenes pues son diferentes entre sí, después tenerlos que sumar. Yo puedo lograr el mismo efecto por medio de una integral definida. Y lo que voy a hacer entonces es tomar uno solo de los discos del sólido de revolución e integrar desde A hasta B para poder obtener este volumen total, pero sin necesidad de hacerlo con cada disco ni tener que hacer una sumatoria al final. Entonces, como les comenté, voy a tomar un solo disco, va a ser este que tengo aquí marcado con amarillo. Lo estoy representando acá afuera de este lado, es el mismo disco que seccioné y lo saqué. Este disco finalmente es un cilindro que aquí puse de manera horizontal. Aquí el cilindro está de manera vertical y aquí ya lo puse de manera horizontal. En ese cilindro, que ya está de manera horizontal, yo tengo dos dimensiones. Una es el radio y la otra es la altura. Si lo represento en este cilindro que tengo aquí, yo puedo decir entonces que este segmento me representa la altura y que esta distancia a mí me va a representar el radio. Como estoy hablando de un volumen de un cilindro, entonces yo tengo que recordar que el volumen de un cilindro va a ser igual a la base por la altura, perdón, no es A, es H, en donde este volumen va a ser igual a la base, que es una base circular. Entonces la base sería pi por radio cuadrado y todo esto por la altura, en donde el radio sería este y la altura sería esta que tengo marcada acá. Entonces les voy a pedir que no olviden esta referencia porque me va a servir ahorita que vaya a integrar. Entonces, regresando a mi figura en donde saqué uno de los discos nada más, yo sé que si esta es la altura, entonces aquí tengo H y esta distancia que va de aquí a acá dijimos que era el radio. ¿Por qué? Porque este disco está representado por un cilindro. Ahora, voy a hacer un poquito más de referencia porque voy a cambiar las variables H y R por unas más adecuadas a lo que estamos realizando al contexto de integrales. Y entonces les voy a pedir que recuerden que este pedacito que está aquí es un segmento, es un pedazo de todos los discos que conforman al sólido de revolución. Y entonces yo podría manejar esa H como un diferencial en X, al que le voy a llamar aquí de X. Y para el caso del radio, yo sé que este radio es una distancia vertical que es igual a y yo sé también que Y es igual a f de X. Y esto es hablando solamente de un solo de los discos que conforman al sólido de revolución. Ahora, si yo quiero obtener el volumen de ese disco, voy a obtener un diferencial de volumen, porque no es el volumen de todo el sólido, es el volumen de un solo disco de todo el sólido. Entonces, esta diferencial de volumen va a ser igual a el volumen de un cilindro, como veíamos acá, que es la base por altura, o que es el pi por el radio al cuadrado, pero ya no le llamamos radio, ahora le llamamos f de x. Sabemos que está elevado al cuadrado y todo multiplicado por la altura, pero ya no le llamamos altura, sino le llamamos dx. Ahora, si yo lo que quiero obtener es el volumen y no la diferencial de volumen, pues lo que tengo que hacer es integrar. Entonces voy a integrar y también voy a integrar de este lado de la ecuación, pero este segundo miembro de la ecuación está definido desde un valor de a hasta b, porque aquí es en donde mi integral voy a considerar todos los discos que hay desde A hasta B.
Acuérdense que al realizar una integral, yo lo que realizo es una sumatoria de áreas. En este caso, entonces la integral tendrá que ir desde A hasta B. Y entonces lo que yo obtengo aquí es el volumen. Cuando integro de B, lo que obtengo es el volumen de una integral definida desde A hasta B de pi por f de x al cuadrado, todo multiplicado por dx. Y para que quede más claro, voy a realizar un problema. El problema dice, ¿cuál es el volumen del sólido que resulta de girar alrededor del eje X, la región delimitada por la curva y igual a x a la 0.5 o a la 1 medio y las rectas y igual a 0 y x igual a 4? Este valor de y o esta función y, que es x a la 0.5, es como si ustedes tuvieran la raíz cuadrada de x, no lo olviden. Ahora, al delimitar ustedes esta función, al dibujar esta función y delimitarla con una recta y igual a 0 y otra con x igual a 4, lo que yo obtengo es esta área que estoy marcando con rojo. Y lo que voy a hacer enseguida es girar con respecto al eje de las x y aparece entonces, conforme va girando el área 360 grados, un sólido de revolución que si lo ven de frente, pues se ve así. Si ya lo ven de perfil, pues lo que obtienen es esta figura que está aquí, que ya es el sólido de revolución. Usando el método de discos, lo que voy a hacer es tomar un solo disco del sólido de revolución que está ampliado aquí y entonces planteo la integral. Yo sé que la diferencial de volumen va a ser igual a pi por f de x al cuadrado por dx. Y sé que si integro y la integral del lado derecho la pongo con respecto a los valores del dominio, que en este caso serían desde 0 hasta 4. Si ustedes se fijan, aquí están marcados los valores desde 0 hasta 4. Pues entonces, yo aquí voy a obtener un volumen que va a ser igual a la integral desde 0 hasta 4 de pi por f de x. ¿Quién es f de x? Pues la y que tengo aquí, ¿no? Acuérdense que f de x es igual a y. Entonces, esa y, que es la raíz de x, está elevada al cuadrado y todo esto está multiplicado por dx. Entonces, v será igual a la integral desde 0 hasta 4 de pi, y en este caso tengo raíz cuadrada que se cancela con ese cuadrado y me queda pi por x por dx. Si yo realizo esa integral, pues entonces obtengo que v va a ser igual a pi por x al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta 4. Si yo hago las operaciones pertinentes, aquí me queda entonces que el volumen va a ser igual a pi sobre 2 por 4 al cuadrado, y esto me va a dar igual a 4 al cuadrado es 16, entre 2 es 8, me queda 8 pi. En este caso son unidades cúbicas porque estoy obteniendo un volumen. Si sustituyo el valor de pi y lo multiplico por 8, pues entonces obtendré un volumen de 25.13 unidades cúbicas. De esa manera obtuve el valor del volumen del sólido de revolución, empezando solamente con una superficie que giró alrededor de un eje de revolución. Sí es pertinente decir que para poder obtener el área que está marcada con rojo, yo tuve que haber graficado esta función y haberla delimitado por estas otras dos rectas. O sea, primero necesito poder graficar las funciones que me den para delimitar el área y en base a eso buscar el volumen del sólido de revolución.
Sin embargo, a veces a mí me dan un problema más simplificado y ya me dan el área que tengo que buscar sin necesidad de graficar, que es el siguiente problema que voy a hacer. Aquí me piden determinar el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar alrededor del eje X la región dada. Entonces, a mí me dan ya la región, es la que está marcada con rojo, y me dicen que esta función que está aquí es esta que tengo de este lado. 3y menos x menos 3 igual a 0. Ahora, ya me facilitaron el dibujo del área de la cual voy a girar sobre el eje de revolución, que es el eje de las x, en este sentido. Ya me la dan, ya está graficada, no hay problema. Sin embargo, esta función que me están dando es una función implícita, no está despejada para y, entonces yo tengo que despejarla para y para poderla hacer explícita. ¿Por qué? Porque finalmente como y es f de x, yo necesito tenerla despejada para y. Y entonces, si despejo para y la función, yo obtengo lo siguiente. Obtengo que y es igual a x más 3 sobre 3 o que y es igual a x sobre 3 más 1. Ya con base en esto puedo plantear mi integral definida. Entonces parto diciendo que la diferencial de volumen de un solo disco tomado del sólido de revolución va a ser igual a pi por f de x al cuadrado multiplicado por dx. Entonces aquí sí integro el db y el lado derecho de la ecuación que tengo desde 0, porque empezamos desde un valor 0 hasta un valor de 12, ya tengo mi integral definida que voy a poder integrar. Si continúo, entonces yo sé que aquí integrando db yo tengo que esto es v va a ser igual a la integral desde 0 a 12 de pi por la función que me están dando elevada al cuadrado. Yo sé que la función que me están dando al cuadrado ya la tengo aquí, es x sobre 3 más 1 al cuadrado y todo esto multiplicado por dx. Yo puedo solucionar esta integral que tengo aquí utilizando sustitución simple, en donde u va a ser igual a x sobre 3 más 1 y du va a ser igual a 1/3 de x por dx. Como mi integral no está completa, la voy a multiplicar por 3/3 y este 3 no me sirve, sale de la integral, entonces me queda que v va a ser igual junto con el pi a 3pi integral desde 0 hasta 12. Haciendo la sustitución simple me queda u cuadrada por du. Resolviendo esta integral me queda que v va a ser igual a 3pi por u al cubo sobre 3 desde 0 hasta 12. En donde esto me queda como pi por u al cubo, en donde u, si ustedes recuerdan, es x sobre 3 más 1 elevada al cubo, evaluada desde 0 hasta 12. Entonces, el volumen va a ser igual a tener a pi por 12 sobre 3 más 1 menos pi por 0 sobre 3 más 1. Resolviendo esto, me queda que esto es pi. Y aquí adentro lo que tengo es este entero que se convierte a tercios y son entonces, son 3/3. Nada más que aquí me faltó el cubo de aquí y el cubo de acá. Ok, entonces ahora sí, este entero que tengo aquí son 3/3 más 12/3 son 15/3 y me quedaría pi por 15/3 al cubo.
y esto se hace 0, por lo tanto aquí me queda 1 al cubo es 1, por pi es 1 pi, y aquí me queda menos 1 pi. Este volumen me quedaría entonces como 125 pi menos 1 pi, lo cual me da que el volumen de este sólido de revolución es 124 pi, que tienen unidades cúbicas, y si yo lo quiero convertir no que quede en función de pi, sino como número decimal, me queda 389.56 unidades cúbicas. Con respecto a este tema es todo, espero que haya sido de utilidad. Gracias.